Hola a todas y a todos, muy buen día. Me presento, mi nombre es Uriel Raigosa, soy coordinador de investigación en fin de la esclavitud AC y pues primero que nada me gustaría agradecerles por disponer de su tiempo para conectarse a este webinar tan importante en que pues prácticamente ustedes, ya sea la profesión que tengan, sean periodistas, sean personas de gobierno, sean autoridades, pues siempre es importante conocer actualizaciones en la materia y sobre todo una forma adecuada de comunicar sobre el delito. Eh, Me voy a permitir compartir una pequeña reseña de nuestros ponentes, ya que pues si la diéramos completa, pues no acabaríamos, ¿no? Aquí se nos van los 20, 15 minutos. Primero me gustaría presentar a Elisa Curiel, quien es especialista en capacitación en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ella es licenciada en psicología y maestra en administración, con más de 15 años de experiencia en capacitación, diseño institucional y desarrollo de talento. Actualmente en la UNODC lidera el diseño de programas formativos en materia de trata de personas para diversas audiencias. Su trayectoria profesional incluye roles en instituciones del sector público, principalmente en el ámbito de la seguridad, donde ha participado en planeación, operación y mejora de procesos de formación y profesionalización. Ahora también me permito compartir y presentar a Víctor Merchant, quien es coordinador del programa del ciberdelito de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y él cuenta con más de 28 años de experiencia en el sector tecnológico, tiempo durante el cual ha desarrollado una trayectoria consolidada como profesionista especializado en el ámbito gubernamental y en la cooperación internacional. Él es licenciado en informática y cuenta con una maestría en diseño y gestión de proyectos tecnológicos. Tras una década de servicio en el Gobierno Federal de México, en 2009 inició su trayectoria en el sistema de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, donde ha participado en iniciativas críticas en las oficinas en México, en la de Perú y en la de Ecuador, prácticamente extendiendo su impacto a toda América Latina y el Caribe en áreas de justicia penal. Sin más que agregar, pues muchas gracias de nuevo a todas y a todos y voy a permitir compartir también la presentación primeramente de mi directora Diana Flores, quien es licenciada en psicología y es actualmente presidenta de Fin de la Esclavitud AC. Muchas gracias y enseguida comparto la presentación. Pues muchas gracias a todos y todas quienes han podido conectarse esta mañana. Especialmente le quiero dar un agradecimiento a la maestra Elisa y al maestro Víctor Marchand. Muchas gracias por siempre contar con la UNODC para poder capacitar, para poder profundizar en temas que son tan importantes. Y pues a todos los que estamos conectados esta mañana aquí, quiero dar como un arranque realmente a esta campaña que se llama Julio Azul. Nosotros tenemos 5 años haciendo esta campaña. Nosotros como organización Fin de la Esclavitud tenemos nuestra base en el estado de Jalisco, específicamente en la ciudad de Guadalajara. Y desde hace 12 años estamos trabajando sobre esta problemática que es la trata de personas. Y en repetidas ocasiones nos hemos dado cuenta de la importancia que los medios de comunicación conozcan a profundidad la problemática, pero no solo eso, sino también los términos que son adecuados para poder inclusive hacer una nota. No sé quién tiene su micrófono prendido. Quisiera, por favor, de la manera más atenta, pedirles a todos y a todas que podamos tener nuestro micro apagado. Ya en su momento habrá un tiempo más adelante de preguntas y ya será cuando lo podremos abrir, pero para esta presentación pues les pediría poderlo mantener apagado. Muchísimas gracias. Ok, pues entonces continúo este año Julio Azul, lo hemos denominado Cero Tolerancia a la Explotación
y haciendo un poquito de referencia de quién es Fin de la Esclavitud, porque si bien yo sé que algunos de ustedes que están conectados nos conocen, entiendo que algunas otras personas todavía no conocen lo que hace nuestra organización. Tenemos 12 años educando en prevención. Como asociación civil estamos dedicados a informar, prevenir, capacitar, concientizar, visibilizar la trata de personas y las diferentes formas de la esclavitud. En pantalla ustedes tienen la visión que tenemos como organización y bueno, estamos siendo un agente de cambio para disminuir estos niveles, ¿verdad?, de vulnerabilidad ante la trata de personas en México. La misión también disminuye factores de riesgo y bueno, pues la idea es que nosotros lo hacemos a través de talleres, conferencias, charlas, webinars, fortalecimiento de capacidades, fomento de la participación ciudadana, eso es muy importante para nosotros, y también proyectos estratégicos que Julio Azul es uno de estos proyectos estratégicos que nosotros desarrollamos y que tenemos ya 5 años con esta experiencia. Así que aquí ustedes pueden ver el lanzamiento que tuvimos el año pasado, ¿no? Tenemos grandes aliados dentro de esta campaña. Cada año, afortunadamente, vamos sumando a más alianzas con la finalidad de que en sus entornos estas alianzas, es decir, ya sea gobierno, academia, institución privada, puedan llevar estos contenidos de prevención. Así que lo hacemos durante el mes de julio porque ustedes saben que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, justamente la campaña Corazón Azul, y nosotros como organización con un estatus consultivo que tenemos dentro de la Organización de las Naciones Unidas, pues tenemos como este paraguas de poder llevar a cabo este tipo de eventos, ¿verdad?, en el marco de la campaña de Corazón Azul, que yo estoy casi segura que todos o todas en algún punto la hemos visto. Así que, bueno, a través del arte, a través de la cultura, a través de la capacitación, en todas las áreas posibles, nosotros estamos este mes de julio completo el mes y a veces un poquito antes como ahora, ¿verdad? Que ya en junio empezamos con las actividades porque no nos alcanzan los 31 días para poder lograr tener a veces hasta 130 eventos durante el mes. La campaña ha logrado que a través de la cultura, a través del arte, por ejemplo, y ustedes están viendo ahí un mural. Hemos pintado alrededor de unos 5 o 7 murales en toda los 5 años de campaña, y estos murales se pintan en comunidad. Pero no solo eso, el artista muralista tiene un récord de murales pintados en derechos humanos, ¿no? Él pinta el muro fronterizo, entonces, bueno, pues siempre los murales van acompañados de este diálogo, de esta plática con quienes están participando. Asimismo en eventos deportivos, porque llevamos a cabo torneos durante el mes de julio y muchas veces nos dicen, ¿qué tiene que ver el deporte? Pues todo, el deporte tiene que ver todo. Los niños, las niñas y los adolescentes que hacen un deporte, que invierten su tiempo y su energía en un deporte, ¿verdad? Tienen oportunidades diferentes y sobre todo que durante estos torneos nosotros aprovechamos este tiempo de tener ahí a los padres de familia para hablar con ellos, para entregarles materiales, para hacer algunas activaciones como un test de vulnerabilidad que nosotros tenemos para poder medir la vulnerabilidad de ellos mismos. Así que todas estas actividades las llevamos a cabo y nos apegamos al encendido en azul que la campaña Corazón Azul la viene haciendo desde hace muchos años. Bueno, pues hemos logrado que varios municipios
del estado enciendan de azul sus edificios emblemáticos. Y bueno, estamos también logrando que algunos otros estados se sumen a esta iniciativa que básicamente está tomada de la campaña de Corazón Azul. Así que esto es las actividades. El año pasado tuvimos la oportunidad de, durante julio, tener un congreso internacional y esto ya iba muy enfocado a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Al mundial. Esto iba muy enfocado a cómo en los eventos deportivos masivos, ¿verdad? Necesitamos tener medidas de prevención, medidas de reportes de denuncia y reportes ciudadanos y cómo cuidar a las infancias. Entonces, tuvimos esta oportunidad, básicamente con eso estuvimos cerrando el año pasado, Julio Azul. La verdad fue un evento, sobre todo rebasó nuestra expectativa debido a que nosotros estábamos esperando 240 personas al evento y nuestra sorpresa fue que llegaron más de 500 personas. Eso nos habla de una gran necesidad que hay en informarse, en capacitarse en este tema, ¿no? En nuestras mesas de trabajo, en ese congreso, eso fue el resultado de toda lo que se dialogó ahí. Así que bueno, así fue como cerramos el año pasado nuestra campaña. Y bien, ya les platicaba yo qué es lo que hacemos a lo largo de todo el mes y hay algunas fotografías aquí. A mí me hubiera encantado poner muchísimas más porque créanme que ver un torneo de fútbol en donde los adolescentes que participan no solamente van y juegan, sino que se les da esta sensibilización, se les explica cuáles son los métodos de captura por los cuales ellos en un momento dado son vulnerables y es maravilloso poder hacerlo. Tenemos también gran artistas que están comprometidos con esta causa, así que tuvimos una masterclass de pintura y a lo largo de esta masterclass, de estas 3 o 4 horas, pues el diálogo siempre es lo que es la trata, cómo prevenir, cómo informar, cuáles son los métodos y mecanismos de reporte, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito de lo que se hace. Y bueno, este año no va a ser la excepción. Este año estamos con un gran reto porque estamos a la par o paralelo al mundial y tenemos que ser mucho más creativos. Entonces, este año lo estamos enfocando muchísimo más al deporte, ¿no? Tendremos varios esfuerzos en donde expertos en derechos humanos del deporte van a participar con nosotros. Tendremos un torneo de soccer también. Buscamos una masterclass de arbitraje, etcétera, para que estos eventos que produciremos este año pues vayan como que a la par de todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Así que bueno, sé que vienes a este webinar a aprender sobre cómo tratar estos temas en los medios de comunicación, pero bueno, también la invitación está abierta a que te puedas unir a un evento dentro de esta campaña, a que podamos lograr un impacto mayor. Los números van hablando, cada año va mejorando. El año pasado crecimos internacionalmente alrededor de 16 países porque hicimos un festival internacional de cine sobre derechos humanos en una plataforma en donde hubo materiales de Turquía, de muchos países, créanme, que nos sorprendió, pero bueno, fue increíble saber que de esta manera seguíamos y seguimos creciendo el esfuerzo. Aquí están nuestras redes sociales. Nosotros como organización constantemente estamos subiendo información que es muy importante para infancias, para adolescencias, para juventud, inclusive, por supuesto, dirigido a cuidadores, a jefaturas de familia,
¿Por qué? Porque también estamos buscando romper un poco esa brecha generacional y que de esta manera quienes cuidan y quienes como padres de familia o como abuelos inclusive podamos tener la información que nos acerque a las siguientes generaciones. Así que les dejamos ahí nuestras redes sociales, por favor, siéntanse en la libertad inclusive de mandarnos algún correo para darnos alguna opinión, alguna sugerencia, siempre son muy bienvenidas. Vayan a nuestras redes sociales, ayúdenos a compartir lo que producimos desde este lado. Y bueno, por mi parte, yo estoy terminando mi participación. Agradecerles nuevamente que estén aquí invirtiendo este tiempo. Estoy segura, yo estoy expectante y siempre muy atenta a lo que la UNODC puede aportarnos y enriquecernos con toda su experiencia que tienen y pues realmente son quienes llevan la batuta en estos temas, ¿no? Así que nosotros agradecemos nuevamente, estamos aquí pendiente. En su momento, por favor, si tienen cualquier duda, les pediría que la escriban en el chat. Nos vamos a dar tiempo a leer sus preguntas, a leer sus observaciones, a tratar de dar respuesta. Está organizado este webinar para que se vayan con la información y con las dudas resueltas en la medida de todo lo posible. Así que yo no les quito más tiempo a nuestros invitados de esta mañana y muy, muy bienvenidos y bienvenidas a todos. Agradecemos mucho la presentación de la presidenta de Fin de la Esclavitud AC, Diana Flores, y pues de nuevo reiterándoles que si desean sumarse a Julio Azul con algún evento o quieran sugerir cualquier tipo de contacto o vinculación con nuestra organización, por favor mandarnos un correo electrónico y al final también estaremos poniendo nuestros datos de contacto. Sin más que agregar, entonces pues doy paso a nuestra ponente y nuestro ponente que van a estar el día de hoy y pues adelante, les cedo para que puedan hacer la presentación. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias, Uriel, por el espacio y por confiar en el equipo. Y bueno, pues sin más preámbulo, ya después de todo lo que platicamos y de la importancia de hablar de este tema, pues entremos en materia. El día de hoy traemos esta charla, cómo abordar la trata de personas en los medios de comunicación en alianza con Fin de la Esclavitud. Es un gusto estar con ustedes y esperamos que este tiempo que vamos a compartir juntos, más o menos hora 20, hora y media de presentación de nuestra parte, pues sea de mucho provecho para todos y para todas. Como bien dijo Diana, por favor, siéntanse libres de participar en el chat, de compartirnos sus comentarios, opiniones o preguntas y las iremos abordando conforme avance el tema. Entonces, bueno, pues para iniciar, les quiero contar brevemente acerca de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Como ustedes saben, pues Naciones Unidas tiene diversas oficinas que en campo aplican proyectos con diferentes finalidades. Específicamente, la UNODC, por sus siglas en inglés, pues tiene como misión contribuir a la paz, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo, construyendo un mundo más seguro frente a las drogas, la delincuencia, la corrupción y el terrorismo, y trabajando con y para los Estados miembros a fin de promover la justicia y el Estado de Derecho y construir sociedades resilientes. Es por ello que somos la oficina que está a cargo de tratar diferentes temas, entre ellos específicamente el de trata de personas al ser un delito de carácter transnacional. ¿Por qué estamos aquí hoy? Bueno, pues como bien lo dijo Diana, los medios de comunicación son una fuente de información para las familias y tienen un rol vital en la percepción de los delitos, incluyendo el de trata y otros delitos que ocurren a nivel internacional. Por lo tanto, es que el día de hoy hemos preparado esta información específicamente pensando en ustedes y en poderles dejar herramientas que sean prácticas y aplicables en su importante labor. Para ello, también me gustaría darles un panorama mundial acerca de cómo está ocurriendo este delito. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito cada 2 años emite un informe mundial en el cual se presenta el análisis de la información que más de 180 países le proveen a UNODC, se analiza y esta digamos que se baja en estadísticas que nos dicen cómo está ocurriendo el delito a nivel internacional y también por regiones. En este caso, destaca que el número de víctimas de trata detectadas a nivel mundial aumentó un 25% entre 2019 y 2022.
superando los niveles prepandémicos. Aquí Víctor nos hablará más adelante, pero la pandemia tuvo pues sí, hay un rol fundamental en cómo cambiaron las dinámicas del delito al potencializarse todo lo que tiene que ver con el mundo virtual y que, bueno, pues simplemente este webinar es prueba de ello, ¿no? Cómo se incrementó el uso de las plataformas digitales, cómo creció toda la experiencia virtual en general. En este caso, de ese incremento de víctimas, el 60% de ellas son mujeres y niñas. El 38% de las víctimas detectadas son niños y niñas. Este es un dato que alarma, es un dato que no hay que perder de vista y pensar que de cada 10 víctimas, casi 4 están siendo niños y niñas. Y las afectaciones que este delito trae para ellos en su vida futura son muy importantes. Las repercusiones las vamos a ver en un momentito más, pero no hay que perder de vista esta información. Y específicamente hablando de los fines con los cuales son captadas y explotadas estas víctimas, pues en el 60% de los casos tienen que ver con explotación sexual y trabajo forzado. Son las dos modalidades más importantes que se han detectado a nivel internacional. Que es importante recalcar que conforme se ha ido ampliando el conocimiento y la información, pues cada vez va incrementando el número, el porcentaje de otras modalidades que se van detectando, precisamente porque estas son las más conocidas, pero poco a poco se va conociendo que hay otras formas de explotación que también son trata de personas. Ahora, a nivel nacional, es importante mencionar que desafortunadamente México es país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Aquí un dato importante a tener en cuenta es que el 96% de los casos caen en la cifra negra, ¿no? Lo que llamamos la cifra negra, es decir, que no se denuncian o bien que no se inicia una carpeta de investigación. Esto de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que opera, como ustedes lo saben, la línea de chat nacional contra la trata de personas, ¿no? Que es con base en los reportes ciudadanos que recibe, que emite esta información. El mismo Consejo Ciudadano nos dice que en el caso específico de México, pues el 62% de las víctimas son mujeres y niñas, o sea, estamos un 2% por arriba de la cifra a nivel mundial, y las principales modalidades de explotación que ocurren en nuestro país son la explotación sexual, la servidumbre doméstica y el matrimonio forzado, ¿no? Aquí la complejidad de que se atraviesan estereotipos de género, se atraviesan prácticas que llevan muchos años llevándose a cabo, prácticas culturales, como por ejemplo el tema de matrimonio infantil, ¿no? Que ocurre en algunas comunidades, o que el matrimonio forzado que ocurre en algunas comunidades de nuestro país, que dificultan que la misma comunidad y las autoridades puedan identificar que se trata de una violación a los derechos humanos de las personas víctimas. Ahora, ¿de qué hablaremos hoy, habiendo ya visto de forma muy breve cuál es el panorama a nivel mundial y a nivel nacional? Bueno, pues vamos a platicar acerca de los elementos generales del delito, ¿no? Tratar de abordar qué es la trata, cuáles son sus componentes y cómo operan las personas tratantes, ¿no? Para que podamos entender la complejidad del delito y los diferentes factores que hay que tener en cuenta cuando estamos ante un posible caso de trata. Posteriormente, Víctor nos hablará acerca del rol de la tecnología, ¿no? En este fenómeno que vemos, ¿no? La tecnología y la trata de personas. Hablaremos del enfoque con el centro de las personas sobrevivientes al momento de comunicar y finalmente cerraremos con algunas recomendaciones y mejores prácticas para comunicar, ¿no? En este sentido, son los temas que iremos abordando el día de hoy. Muy bien, y pues ya vamos a dar inicio entonces con lo primero, ¿no? Que es definir qué es la trata de personas. La trata de personas, bueno, pues evidentemente tiene un marco normativo a nivel internacional, ¿no? Que es el Protocolo de Palermo, el protocolo contra la trata de personas, ¿no? Conocido como el Protocolo de Palermo, que firmó la Asamblea General de la ONU.
México se adhiere a este protocolo y es así como emite también una ley general a nivel nacional en materia de trata de personas. Esta ley ha ido modificándose, ¿no? La que actualmente está vigente es del año 2012 y ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo, siendo la última pues el año pasado, ¿no? La más reciente. Y en esta ley pues evidentemente se establece qué es la trata de personas, cuáles son las modalidades de explotación que reconoce el Estado mexicano y las diversas sanciones dependiendo de la explotación, de la modalidad de explotación que se esté cometiendo, ahí se establecen, así como las obligaciones para la atención y protección de las víctimas de este delito. A fin de hacer esto, pues más sencillo para todos y que nos quede muy claro el concepto, tenemos nosotros esta definición en pantalla, que es una definición muy concreta, pero que nos ayuda a entender qué es la trata, ¿no? Entonces, la trata de personas es un delito que consiste en captar a una persona por medio de violencia o engaño con el fin de explotarla. Y aquí observamos que hay algunas palabras resaltadas. Primero, que es un delito, que hay una captación, que hay una violencia o engaño para explotar, ¿no? Son las palabras clave de qué es la trata de personas. Ahora, es muy cierto que el término de explotación lo usamos de manera, digamos, coloquial, en el día a día lo podemos escuchar, ¿no? Sobre todo cuando se trata de temas laborales, que se dice, no, pues es que a mí me explotan, ¿no? La usamos como eh, a veces de forma, en nuestras conversaciones cotidianas la podemos utilizar. Y si bien es cierto que toda explotación pues, es una violación a los derechos humanos, no toda explotación es per se trata de personas. ¿Y cómo podemos nosotros entonces poder visualizar si lo que estamos viviendo o observando es trata? Bueno, pues la trata tiene tres elementos fundamentales, tres componentes que tenemos que nosotros observar. Entonces, estos son los tres elementos del delito. Están los actos, están los medios a través de los cuales se comete el delito y el fin. Los actos que podemos observar en un caso de trata de personas son la captación o enganche, el transporte, la transferencia de la víctima a otras personas, a otros grupos, la retención de las personas víctimas, la entrega de las víctimas, que sería como la transferencia, la recepción y el alojamiento de las personas. ¿A través de qué? ¿A través de qué medios? A través de el uso de amenazas, de la violencia física o psicológica, de las coacciones, de los engaños, el rapto, el abuso de poder o el conceder o recibir un beneficio, ¿no? Cuando una persona que tiene autoridad o tutela sobre otra recibe algún beneficio para entregarla con fines de explotación. Y la finalidad del delito siempre es la explotación. Entonces, tenemos el qué, que vendrían siendo los actos, el cómo, que vendrían siendo los medios, y el para qué, que viene siendo el fin. Ahora, aquí es muy importante señalar que los actos, que aquí vemos enlistados, no quiere decir ni los medios, que en todos los casos de trata aparecen todos ellos, ¿no? Por ejemplo, es muy importante mencionar que en el tema del transporte no es necesario que la víctima sea transportada para que se considere que es trata de personas. En muchas ocasiones la explotación ocurre en el mismo lugar, en la misma comunidad donde vive la persona víctima. Entonces, estos son los tres elementos que si nosotros los observamos en una situación podríamos estar de un posible caso de trata de personas. Ahorita vamos a hablar de qué ocurre cuando la persona víctima es menor de edad. Entonces, bueno, tenemos actos, medios y fines. Aquí nosotros podríamos preguntarnos qué pasa si inicialmente la víctima dio su consentimiento para acceder a una situación que posteriormente se convirtió en explotación. Y esto, por ejemplo, sucede muchísimo porque como vimos en el tema de los medios, las personas tratantes suelen utilizar el engaño o la violencia, por ejemplo, la manipulación psicológica para captar o enganchar a sus víctimas. Entonces, ya vamos a ver más adelante que en muchas ocasiones el empleador, la misma familia o la pareja de la víctima son quienes terminan explotándole. Entonces, podríamos decirnos, bueno, pero esta persona que está siendo explotada inicialmente aceptó un empleo. Incluso puede ser que haya firmado algún tipo de contrato, entregó documentos personales,
Incluso se trasladó de su lugar de origen hacia el lugar donde iba a realizar su trabajo. Entonces, ella fue por sus propios medios. Nadie la secuestró, nadie la llevó a la fuerza. Correcto. Pero el consentimiento no justifica el delito porque en un primer momento se obtiene a través del engaño, del uso de la fuerza, de las amenazas u otras formas de coerción. Y en un segundo momento, cuando la persona víctima ya está siendo explotada, se le obliga a permanecer de distintas formas, que son estos medios o mecanismos de control que utilizan las personas tratantes para mantenerlos en una situación de explotación. Aquí es muy importante señalar lo que les decía de los niños, niñas y adolescentes, que en términos ya legales, los menores, las personas menores de edad o quienes no tengan la capacidad para comprender o resistirse al hecho, por ejemplo, alguna persona que quizá tenga algún tipo de discapacidad a nivel intelectual que le impida comprender lo que está sucediendo o que por su situación de vulnerabilidad no pueda resistirse al hecho, aunque hayan dado su consentimiento, no tiene una validez a nivel legal. Por lo tanto, en el caso de personas menores de edad o quienes no tengan la capacidad para comprender o resistirse al hecho, no es necesario demostrar a nivel ya legal, ¿no? De juicio, de investigación, que existieron medios en este proceso de la trata que les decía de actos, medios y fines. En el caso de estas personas no es necesario acreditar que existieron los medios para que se considere trata. Cuando un niño, una niña, un adolescente, una persona que no puede comprender o resistirse al hecho es captada para explotarle, no es necesario probar que existieron los medios. Muy bien, entonces, hasta aquí tenemos que pues, la trata es un delito que consiste en captar a una persona por medio de violencia o engaño con el fin de explotarla. Yo les platicaba acerca de la Ley General en México en la materia, y en esta ley se reconocen 11 modalidades de explotación, 11 formas en las que las personas tratantes pueden estar explotando a las personas víctimas. Y entre ellas es importante conocerlas porque, como les decía, a veces nos quedamos con esta idea del trabajo forzado, de la explotación laboral, de la explotación sexual y poco se conocen algunas otras. Entonces, por eso era muy importante para nosotros poderles compartir cuáles son esas 11 modalidades, que es importante señalar que la dinámica de la trata pues ha ido evolucionando conforme evoluciona la tecnología, conforme a nivel mundial hay diferentes tipos de movimientos y cambios en la forma en la que los relacionamos, pues evidentemente también la trata ha ido modificándose la forma en la que se opera. Entonces, es muy posible que las 11 modalidades que conocemos, pues posteriormente se vayan agregando otras formas de explotación, ¿no? Conforme va habiendo esta evolución. Entre estas 11 formas, pues tenemos la más antigua de todas, que es la esclavitud, ¿no? Y que es cuando a una persona se le dan atributos de propiedad, es decir, se le trata como un objeto que se puede vender y comprar a voluntad del propietario, ¿no? En este caso, esa es la esclavitud y es la forma más antigua de trata de personas. Tenemos también la condición de siervo, este es un término quizá muy técnico, y la condición de siervo pues hay de dos tipos, ¿no? La que es por gleba, así se le llama, que es también una de las formas más antiguas cuando, por ejemplo, en un campo, en un territorio, había personas que lo trabajaban y entonces las personas eran consideradas parte del terreno, digamos, y cuando este terreno era traspasado, vendido a otro propietario, pues las personas iban como si fueran parte del terreno, ¿no? Como un objeto igual y no tenían la libertad para poderse ir o trabajar en otro lugar. Estaban prácticamente pues, en esta esclavitud de trabajar en ese espacio en lo particular y con el patrón que tenían. Y esa es una forma que se sigue dando, sin embargo, la más común hoy en día es la condición de siervo por deuda. Y esto es cuando una persona recibe un préstamo, pero no existe claridad de cómo lo va a pagar y lo está pagando a través de su trabajo y se le va descontando en teoría lo que va trabajando, pero no hay claridad en cómo va a pagar esa deuda, en qué plazo y quien le prestó el dinero maneja la deuda a su conveniencia. Y tampoco hay una
reciprocidad entre la cantidad de trabajo que hace con lo que se le descuenta de deuda. Entonces, de alguna forma tienen atadas a las personas a seguir realizando un trabajo por esta deuda que contrajeron. Tenemos también, bueno, la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, la explotación laboral y los trabajos forzados, la adopción ilegal de personas menores de 18 años, ¿no? Y el matrimonio forzado, que era lo que platicábamos, ¿no? Que forma parte de prácticas culturales muy arraigadas en nuestro país. El uso de personas menores de edad en actividades delictivas. Aquí estamos hablando cuando niños, niñas o adolescentes son captados para realizar cualquier tipo de pues sí, de las actividades que están contempladas en la ley de la delincuencia organizada, como lo es el halconeo, el sicariato, la participación en secuestros, el cultivo y el trasiego de drogas, etcétera. Tenemos también la experimentación biomédica ilícita y el tráfico de órganos y la mendicidad forzada. En el tema de mendicidad forzada es importante señalar que no se pretende criminalizar como tal la pobreza, sino que nos estamos enfocando a cuando una persona es obligada a pedir dinero en calle o pedir bienes y hay un tercero que se queda con todo o buena parte de lo recabado, ¿no? Entonces, digamos que alguien se está aprovechando de lo que alguien más está haciendo. Entonces, estas son las modalidades de explotación que reconoce la ley mexicana. Y es muy importante decir que en muchas ocasiones la trata de personas suele confundirse con otros delitos. Entonces, en la siguiente lámina les quiero platicar un poquito de delitos potencialmente vinculados a la trata de personas, pero que no precisamente son lo mismo, ¿no? Entre ellos encontramos el homicidio, el feminicidio, el secuestro, el abuso sexual, la tortura, el lavado de activos, las lesiones, la violación, la falsificación y uso de un documento falso, la corrupción de personas menores de 18 años, la desaparición forzada de personas, el tráfico de menores y el tráfico ilícito de inmigrantes. Todos estos son delitos que en muchos momentos llegan a vincularse en un caso de trata de personas, pero no son iguales. Y es importante tener como esta claridad para que al momento de comunicar, pues busquemos utilizar los términos correctos. Sé que muchas veces cuando ustedes comunican, pues es cuando recién se detectó a lo mejor un hecho, ¿no? Puede suceder, ¿no? Que recientemente hubo un operativo, o se detectó un posible caso y bueno, no se tiene claridad de qué tipo de delito se trata, pero sí tener cuidado en los términos que utilizamos porque no son lo mismo, pero sí pueden estar muy vinculados. Y de manera particular, hay uno de estos delitos que yo les quisiera como aclarar la diferencia entre trata y el tráfico ilícito de migrantes. También aquí es importante ir tomando nota de cuáles son los conceptos correctos para que al momento de comunicar pues hagamos el uso correcto, ¿no? Por ejemplo, tráfico ilícito de migrantes luego se confunde con tráfico de personas y bueno, el término correcto a nivel legal es, pues, es tráfico ilícito de migrantes. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? Bueno, pues en el caso de la trata, el objetivo es beneficiarse de la explotación de una o varias personas. En el caso del tráfico ilícito de migrantes, el objetivo es facilitar la entrada irregular de una o varias personas a otro país, ¿no? En el caso de la trata de personas, esta se puede dar dentro del mismo país o en la misma comunidad, municipio donde vive la víctima, o bien puede implicar el cruce de fronteras, pero no es requisito que exista cruce de fronteras para que se considere trata, ¿no? Como ya lo habíamos dicho. Por el otro lado, en el tráfico ilícito de migrantes siempre se implica el cruce irregular de una frontera. En la trata de personas, como ya decíamos, pues el consentimiento es irrelevante cuando se otorga por medio del engaño, la violencia o, bueno, los casos donde hay explotación. En el tráfico ilícito de migrantes, pues existe un consentimiento expreso y voluntario para el movimiento, ¿no? Sabemos que las personas buscan a los famosos polleros, a quienes les van a llevar, por ejemplo, en este caso, a Estados Unidos. Es un servicio por el que ellos pagan. En el caso de trata de personas, pues se atenta contra la dignidad de las personas y en el tráfico ilícito de migrantes es un delito contra el Estado y la soberanía. En el caso de la trata, la persona tratante obtiene beneficios durante la explotación, ¿no? En repetidas ocasiones, dependiendo del número de veces que la persona o años que la persona sea explotada,
de manera reiterada recibe algún tipo de beneficio económico o material, ¿no? O de servicio. En el caso del tráfico ilícito de migrantes, la persona traficante obtiene un pago por el traslado. Por lo tanto, en la trata de personas, la relación de la persona tratante y la persona víctima pues no termina al llegar a un determinado destino, como sí ocurre en el tráfico ilícito de migrantes. Ahora, que es importante señalar que muchas veces, por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que están entrando de manera irregular a otro país, pues están en un alto riesgo de considerarse, de poder caer en las redes de trata de personas, ¿no? Porque evidentemente la trata es un proceso en el cual los tratantes, las y los tratantes se aprovechan de las necesidades y de los sueños de otras personas para engancharlas, ¿no? Utilizan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran porque de esta forma son personas mucho más fáciles de convencer, de controlar y de mantener en explotación. Entonces, por eso son delitos potencialmente vinculados a la trata de personas. Y hablando de la operación de las personas tratantes, pues aquí podemos preguntarnos, bueno, ¿quiénes son, no, las personas tratantes? De acuerdo al informe que les comentaba de ello, de UNODC, que el último fue emitido en 2024, pues en el caso en los que se pudo detectar a quienes estaban siendo personas tratantes, pues el 81% eran hombres y el 18% eran mujeres. En el 23% de los casos, las víctimas fueron reclutadas por sus parejas, por sus propias parejas. En el 20% por sus familias y en el 49% fueron otras personas como intermediarias, contratistas, empleadores, contrabandistas o cualquier otra persona que no era directamente familiar o amigo de la víctima. Entonces, si aquí sumamos ese 23 más ese 20% de parejas y familia, estamos hablando que casi la mitad de las víctimas fueron reclutadas por personas que en teoría deberían de haber sido de su mayor confianza, ¿no? La pareja y la familia, personas que teóricamente deberían estar velando por el bienestar y la seguridad de ellos, pues fueron quienes aprovecharon esa confianza para ir llevando a las personas a una situación de explotación, ¿no? Y pues eso es un dato ahí importante a tener en cuenta de cómo la trata opera con base en la confianza y en el tema psicológico, ¿no? Es importante señalar también que en el 65% de los casos detectados la duración de la trata es superior a 2 años. Entonces, estas personas están siendo sometidas a niveles de violencia elevados, ¿no? En el que pierden todo control de sí mismos y decisiones sobre su propia vida, por lo menos 2 años. Y el impacto que eso tiene en las personas sobrevivientes es muy importante y lo vamos a ver más adelante del por qué tener un enfoque centrado en las personas sobrevivientes. Ahora, respecto a la organización, la estructura de los grupos de tratantes, pues tenemos que el 63% eran parte del crimen organizado, en el 11% eran tratantes asociados, esto es, pequeños grupos de tratantes que no pertenecían a grandes redes del crimen organizado, y tratantes individuales, es una persona que estaba llevando a cabo la explotación, pues el 26%. Importante señalar que la trata de personas pues es el tercer negocio más lucrativo a nivel internacional, ¿no? Está el tema de las drogas, está el tema del tráfico de armas y también la trata de personas. Y es por eso que muchos grupos del crimen organizado pues han trasladado sus operaciones hacia la trata por lo lucrativo que puede ser, como bien ya hemos dicho, obtienen beneficios durante largos periodos de tiempo por explotar a una misma persona. Ahora, decíamos hace rato acerca de la existencia de los métodos de control, ¿no? Podemos preguntarnos, bueno, ok, ya una persona fue captada, fue enganchada y llevada a una situación de explotación, y entonces, ¿por qué ya estando en esa situación, si ya se dio cuenta de que le engañaron, de que le estaban utilizando, pues ¿por qué no dicen que no, no? ¿Por qué no salir de esa situación? Bueno, porque las personas tratantes utilizan estos métodos de control para mantener a las personas en esa situación de explotación. Y aquí en la diapositiva podemos ver cuáles son los principales métodos de control de acuerdo bueno, hay una plataforma, una página
donde se van recabando datos que también muchos países abonan de manera periódica y hace igual un análisis a nivel mundial y arroja información que nos permite conocer cómo está operando también la trata a nivel internacional. Entonces, este se llama la Colaboración para la Lucha contra el Tráfico de Datos, que lo lleva la Organización Internacional para las Migraciones. Y bueno, pues comentarles que el principal mecanismo de control que se utiliza pues es el abuso, la violencia psicológica, física o sexual. En el caso de personas menores de edad, es el abuso psicológico en más del 50% de los casos el que se utiliza para mantener a los niños, niñas y adolescentes en una situación de explotación. Y de ahí la complejidad de que se pueda detectar, ¿no? Eh, a veces vemos en la trata de personas, estas personas encadenadas, privadas de la libertad, en jaulas que no pueden salir y no. O sea, muchas veces está ocurriendo en una persona que aparentemente hace su día, ¿no? O que quizás hasta puede salir a la calle, que se puede comunicar, pero está sufriendo abuso psicológico y está siendo sometida a una situación de explotación. El abuso físico y, bueno, el abuso sexual, ¿no? Son los principales medios de control entre las víctimas infantiles y adultas. En ambos grupos, pues también enfrentan con frecuencia amenazas y restricciones financieras, restricciones de movimiento, de atención médica y de sus necesidades básicas. Sin embargo, los adultos experimentan con mayor frecuencia la servidumbre por deudas, que ya les platiqué. También los mantienen a través de falsas promesas, ¿no? De que las cosas van a mejorar, en jornadas laborales excesivas o en la retención de documentos, principalmente la retención de documentos, pues enfocada a las personas que están en movilidad y que les retienen sus documentos para evitar que puedan trasladarse a otro lugar. Estos medios de control son al menos 3 veces más frecuentes que en los niños, ¿no? En los adultos que en los niños. Por el contrario, el uso de sustancias psicoactivas para controlar a las víctimas infantiles es más frecuente que en los adultos, ¿no? Generarles esta adicción para mantenerlos en una situación de explotación. Y esto pues también tiene mucha relación con lo que decíamos de una de las modalidades, que es el uso de personas menores en actividades delictivas, ¿no? Estos grupos de la delincuencia organizada que buscan niños que quizá vivan en hogares con familias que no estén integradas o con muchas carencias, que les ofrecen pues lo que no han encontrado a lo mejor a nivel en el entorno familiar, les ofrecen un sentido de pertenencia, les ofrecen acceso a bienes materiales a los que nunca han tenido acceso, reconocimiento, eh, sensación de poder, y pues obviamente poco a poco los van también introduciendo al uso de diferentes sustancias psicoactivas hasta que, bueno, pues ya están metidos dentro de un grupo organizado, de crimen organizado, y pues al querer salir, evidentemente, pues existen todas estas amenazas de hacerles daños a ellos y a sus familias, lo que les impide salir de este círculo de explotación y pues de delincuencia. Entonces, hasta aquí, pues me gustaría recapitular lo que decíamos. La trata es un delito que consiste en captar a una persona por medio de violencia o engaño con el fin de explotarla. Las personas que son víctimas de trata son sometidas a diferentes métodos de control en los cuales pues las personas tratantes van poco a poco afectando su pues autoestima, les quitan decisión, la capacidad de decidir sobre su propia vida y sobre lo que quieren hacer, y son obligadas a realizar algo en contra de su voluntad, mermando con ello pues todos los recursos psicológicos con los que tienen y cortando poco a poco sus redes de apoyo y aislándolos a fin de mantenerlos en una situación de explotación que, como ya vimos, en el 65% de los casos dura por lo menos 2 años, ¿no? Por lo menos 2 años de estar bajo el control de las personas tratantes, donde su dignidad pues es completamente violentada. Entonces, habiendo dicho esto, pues ahora le voy a hacer el uso de la voz a Víctor para que nos platique más acerca de la tecnología y la trata de personas. Muchas gracias, Elisa. Y pues bueno, vamos a continuar ahora con esta parte del tema, sobre todo pensando en, como bien decía Elisa hace un ratito, pues la pandemia fue el boost, digamos, ¿no? O sea, lo que impulsó el uso de la tecnología y democratizó también bastante ese mismo uso, no nada más en una cuestión
pues de equipos de cómputo o de dispositivos electrónicos como teléfonos celulares inteligentes o el Internet de las cosas, ¿no? Que son estos asistentes digitales, inclusive tener Internet en televisiones, refrigeradores, etcétera. Bueno, nos lleva a una hiperconectividad también bastante alta, lo que significa justamente el estar un poco más expuestos, ¿no? A estas 6.000 millones de personas que de alguna u otra forma utilizan Internet. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Elisa. Muchas gracias. Lo que implica justamente en lo que leen a lo mejor estos pequeños datos, lo que implica justamente el hecho de tener esta hiperconectividad o el hecho de poder estar al alcance de cualquier persona que tenga simplemente un dispositivo electrónico o bien una conexión a Internet, cualquiera que ésta sea, pues obviamente nos está dando un nivel de exposición mucho más alto, ¿no? Simplemente por mencionar la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, que es del INEGI del año 2025, pues el 86% por ciento de las personas encuestadas utilizan ya Internet. Las edades, más o menos, o los grupos de edades y los porcentajes de uso de Internet va de 15 a 24 años, el 97%, de 25 a 34 años, el 96%, y de 35 a 44 años, el 94%. O sea, todos arriba del 94% en estos grupos, donde obviamente también estamos siendo vulnerados o podemos tener posibles vulnerabilidades relacionadas con esta conectividad, con la posibilidad de tener estos dispositivos, con la posibilidad de tener cuentas de redes sociales y con la necesidad también específica de, por ejemplo, buscar empleo o tomar vacaciones o comprar productos en línea o estar cazando ofertas justamente tal vez de algún viaje, etcétera, ¿no? Todo esto nos lleva justamente a el hecho de poder identificar cómo esta conectividad y uso de nuevas tecnologías o de tecnologías, sobre todo por el uso del Internet, pues bueno, nos llevan a este porcentaje alto no nada más de uso, sino también para qué lo utilizamos, ¿no? La mayoría de las personas en esta encuesta mencionan que es para comunicarse, así simple y sencillamente, ¿no? Sin embargo, en el segundo lugar está para entretenimiento y en el tercer lugar justamente está la parte de redes sociales. Ya que hay algo interesante porque, bueno, hay un cambio del 2024 al 2025, donde el 2024 el porcentaje más alto, o el segundo porcentaje más alto de uso de tecnología era justamente para redes sociales. Y esto, bueno, pues obviamente va a continuar exponenciándose porque esta tecnología sigue democratizándose, sigue bajando los costos y sigue, por supuesto, también ampliándose muchísimo, no nada más lo que necesitamos, sino lo que se oferta dentro de las tecnologías. Y aquí justamente donde entran estos números es que, pues bueno, es también alarmante, por lo menos para llevarse la nota justamente de reflexión, es que pues muchos de estos casos obviamente ya son relacionados con la tecnología o con las plataformas digitales o con engaños, por supuesto, a través de este tipo de tecnologías y plataformas, ¿no? Lo que nos lleva obviamente también a pensar que debemos estar pues muy, muy atentos al respecto. Si pasamos a la siguiente, Elisa, por favor. Muchas gracias. Una antes. Ahí, muchas gracias. Pues bueno, aquí podemos ver, ay, perdón, creo que regresamos a una antes, no sé, esta está bien, la de cómo operan la caza y la pesca digital, por denominarle de alguna forma. Porque bueno, esto es sabido desde la trata de personas y cómo desafortunadamente, pues bueno, los tratantes operan. Hay dos generalidades, ¿no? Una se le denomina la caza o el hunting y otra es la pesca, que es el fishing. Y aquí, antes de abordar lo que van leyendo tal vez el texto, me gustaría también hacer la aclaración que si por ahí de repente ustedes han visto o hecho o escuchado alguna nota relacionada con el incremento del phishing, como o denominado como estos correos electrónicos fraudulentos que sirven para poder captar a través de engaños información de nosotros, ya sea un correo electrónico, nuestro teléfono, nuestra cuenta de correo electrónico o nuestra contraseña inclusive. En el caso de la trata de personas hablamos de este phishing en función de la pesca convencional y en el caso del ciberdelito, el delito se escribe con PH al principio.
Simplemente es también para hacer una diferencia de que cuando hablamos de que se estamos tratando de trata de personas, perdón, y hablamos de una pesca convencional, que quiere decir justamente crear estos anuncios de empleo, estas oportunidades tal vez de empleos o de cuestiones de becas, de compras en línea, de ofertas, etcétera, pues es una forma, digamos, pasiva en donde se está buscando justamente que la persona caiga en ese engaño. A diferencia del phishing con PH, en el caso del ciberdelito, que son estos correos electrónicos regularmente, donde, bueno, a través de engaños se le invita a las personas a dar clic en algún vínculo, en escanear un QR para después llegar a una página y a partir de ahí los delincuentes tratan de obtener información de las personas. Entonces, pareciera una diferencia un poco sutil y sobre todo cuando ya estamos muy acostumbrados a tratar este tipo de términos en inglés, ¿no? Que todo mundo así los manejamos, todo mundo así se entienden, pero bueno, quería hacer este énfasis sobre todo en la parte de la pesca en función de trata de personas como tal y esta parte pasiva de estar esperando que la víctima justamente muerda el anzuelo hacia una cuestión de engaño. Y pues bueno, la parte del ciberdelito. Y la casa, que es obviamente algo también más activo, más dinámico, donde se tiene, o el criminal lo que está buscando justamente es una víctima propensa a caer en estos engaños. Y aquí, por ejemplo, podría ser una herramienta, podría ser justamente el phishing, ¿no? Todo el mundo tenemos de alguna u otra forma una red social, un perfil, algo que se vuelve público, y eso pudiera estar dando información de nuestras necesidades, de nuestros gustos, de lo que estamos buscando, o, inclusive en nuestra navegación, porque al final también pues Internet se entera, sabe y maneja todo lo que estamos buscando a través de lo que llamamos estos algoritmos, no nada más obviamente Internet en buscadores, sino también en plataformas de redes sociales. Entonces, pues bueno, esta es otra de las modalidades que existe y claro, puede ser facilitada por la tecnología cuando estamos siendo víctimas muy específicas o cuando nos están poniendo como blanco muy específico, porque conocen más información que les puede facilitar el hecho de poder engañarnos y a la vez obviamente captarnos para después, desafortunadamente, pues bueno, ser probables víctimas de trata de personas, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Elisa. Pues bueno, dos casos aquí que queremos mencionar. ¿Qué pasa también con la parte de las redes sociales? De manera personal, la parte de los videojuegos, por ejemplo, que es algo muy sonado, pues ya también se convierte en una red social. ¿Por qué? Porque bueno, antes simplemente era el juego en línea, no había una comunicación, no había una interacción, pero cuando empieza a haber esta interacción de varias formas, porque al principio podía ser escrita, después tal vez por voz, y después obviamente ya también hay una cuestión hasta de video. Pues bueno, este tipo de plataformas gaming que se convierten en un intercambio social entre los propios jugadores, pues por supuesto que también se convierte en una posibilidad de vulnerar y de estar buscando posibles víctimas, ¿no? Hay un caso muy emblemático específico en Oaxaca de hace algunos años, donde efectivamente a través de la plataforma pues hubo posibilidad de tener el alcance físico a las personas, ¿no? Y con esto lo que quiero hacer énfasis es que antes decíamos que, bueno, el mundo virtual, el mundo físico o el mundo real, ya esto está tan difuso y está tan pegado que ya es muy difícil hacer una separación porque ambos contextos tienen repercusiones, ¿no? Tanto la parte digital como la parte física. Y muchas veces, desafortunadamente, la parte virtual o digital es la que inicia o con la que se inicia y cae justamente en una parte física. Y tenemos también que tomar en cuenta que no nada más puede ser una cuestión de delitos a nuestras carteras, ¿no? Porque casi siempre identificamos una suplantación de identidad, algún cargo no reconocido, alguien que puede obtener datos de tarjeta de crédito, sino hablamos de la integridad de las personas y obviamente en este caso de nuestras infancias y adolescencias, ¿no? Y en el caso internacional, por ejemplo, se ha visto ya un incremento muy alto, sobre todo en el sudeste asiático. Tenemos un reporte también con datos de Interpol al respecto, donde estos centros de estafa, donde se recluta a las personas para obligarlas a cometer diferentes delitos facilitados por la tecnología o en línea, pues bueno, van en gran aumento, ¿no? Y ahí simplemente en la imagen, pues bueno, lo que podemos ver es la cantidad, por ejemplo, de dispositivos móviles que fueron confiscados en este tipo de centros y lo que implica justamente el poder económico, pero también tecnológico que puede haber atrás de este tipo de delitos. Entonces, toda la parte de redes sociales, toda la parte de plataformas digitales
es una forma de poderlo ver, pero cuando se concreta y ya se tiene a la persona o a las personas cautivas, que muchas veces justamente son enganchadas a través de diferentes redes sociales y de engaños, pues bueno, la parte física ya está a la puerta de la esquina, ¿no? Es desafortunadamente una posibilidad bastante alta, donde alguien, en el caso justamente de este caso, de estos casos internacionales, pues bueno, son engañados con una oferta de empleo en otros países. Todo se va manejando de manera muy transparente, muy legal, pareciera que todo está en orden y desafortunadamente, pues bueno, obviamente entregan mucha información, datos, porque están esperanzados justamente las víctimas a tener una mejor calidad de vida, inclusive en otro país con un mejor empleo, con un mejor sueldo. Y pues llegando a ese país los reciben, pero pues los reciben para ya no dejarlos ir. Y les quitan su documentación, etcétera. Y además también a través de esa tecnología o de esas redes sociales o de la información muchas veces que nosotros mismos proporcionamos, pues tienen alcance a nuestro círculo social, ¿no? Porque subimos la fotografía con nuestros familiares, porque decimos que nos gusta, porque decimos en dónde nos gusta estar, porque tenemos esta red no nada más familiar, sino también de amigos, etcétera. Y entonces ese tipo de información, pues al final también puede ser mal utilizada por los propios delincuentes, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Eli. Muchas gracias. Bueno, aquí simplemente lo que quiero exponer un poco es la cantidad de posibles medios que si bien lo que hacemos regularmente es decir, bueno, plataformas gaming, redes sociales, anuncios de internet, sitios web, etcétera, pues bueno, ya hay una gran cantidad de diferentes medios tecnológicos por los cuales, pues bueno, se puede estar teniendo esta interacción y por lo mismo un probable caso de ser víctimas de enganche, ¿no? De captación. El hecho de poner aquí las plataformas no significa que sean malas, significa que son tan utilizadas que por supuesto por ahí son las vulnerabilidades mayores, ¿no? Y en este caso estamos poniendo las que son regularmente más del lado occidental, porque del lado asiático, por ejemplo, pues hay otro tipo de plataformas, Telegram o WeChat, etcétera. Entonces no se trata de mencionar una plataforma o una red social para señalarla, sino simplemente es porque la gran cantidad de usuarios que existen en esas plataformas, pues bueno, obviamente facilitan la comunicación y dificultan al mismo tiempo el rastreo de posibles actividades delictivas desde las propias compañías, pero también, por supuesto, de las autoridades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Instagram, pues se menciona que el 13% de los casos de reclutamiento son con perfiles falsos y mensajería directa, ¿no? Esta cuestión de ser red social, de esta web 2.0, que si la han escuchado por ahí, lo que significa justamente es que ya hay una interacción entre las personas y las conexiones. Anteriormente, pues era algo de una sola vía. Uno entraba a una página, sacaba información y listo, pero ahora ya hay una dinámica de interacción, a lo que nos lleva a esta justa cuestión de intercambio de información y de comunicación en redes sociales. Y pues, por supuesto, la facilidad que hay de generar estos perfiles falsos en cualquier sentido, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de los videojuegos en línea, pues regularmente tenemos a un delincuente que se hace pasar por un menor para poder tener esa interacción, poder tener esa comunicación con el menor. Cuando ya obtiene esa confianza de ese menor, pues bueno, trata de sacarlo de ese videojuego, porque al final en el videojuego pueden tener amigos, de diferentes amigos, por ejemplo, de la escuela, que se juntan para jugar, o gente que ya, o niños, otros niños que ya conocen, tratan de sacarlo justamente de ese videojuego y llevarlo a otra plataforma de comunicación ya más uno a uno, para partir de ahí pues bueno, empezar a atacar un poco más a la víctima para poder en su momento y en su caso, pues bueno, ser víctima de trata de personas o, por ejemplo, también de material de abuso sexual infantil en línea, ¿no? Esto, lo que acabo de mencionar, eso es un resumen de lo que es el grooming. Si lo han escuchado por ahí, pues bueno, también es una forma justamente de estar cazando a los niños, niñas y adolescentes para diferentes tipos de explotación posterior, ¿no? Por supuesto, las diferentes aplicaciones de citas, de romance, etcétera, pues bueno, siempre van a ser un punto que va a estar, pues bueno, a la alza, porque eso de una u otra forma, al igual, por ejemplo, como de las plataformas o los engaños de trabajo o de oportunidades de empleo, pues bueno, siempre van a estar presentes y una cantidad de aplicaciones diferentes que, por supuesto, ninguna de ellas fueron creadas para este tipo de delitos, ¿no? O sea, son tecnologías que están siendo utilizadas de una forma negativa, pues por supuesto por la delincuencia.
Si pasamos a la siguiente, por favor, Eli. Muchas gracias. Y pues bueno, aquí como mencionaba Eli, pues bueno, la intención justamente es darles algunas herramientas o tener algún piso pues en función de la comunicación de este tipo de delitos. Y empezamos con una cuestión tecnológica y de innovación de plataformas de redes sociales que muy probablemente también era conocido por todas y todos ustedes. Pero bueno, ¿qué implica, no? Que la parte digital, pues bueno, ya es un mundo un poco diferente todavía por el momento, porque pues la innovación tecnológica pues va en una avanzada bastante grande. Entonces, implica un tratamiento a veces diferente de la información. No es lo mismo, por supuesto, identificar de manera presencial, física, un lugar donde tienen captadas a personas y están siendo explotadas, a hacer una investigación de algún posible indicio o evidencia digital y cómo se preserva, por ejemplo, esa evidencia digital, ¿no? Entonces, una parte importante que queremos dejarles en esta charla, pues es el hecho de poder identificar cómo pueden preguntar o qué se podría preguntar, cómo deben de también interpretar las respuestas que pueden dar distintas autoridades. Pueden ser autoridades expertas en la materia, pueden ser autoridades que investigan, pueden ser autoridades que enjuician, pueden ser autoridades que identifican el delito. Y muchas veces, y ya con todo esto que hemos platicado en función del incremento de la hiperconectividad, pues muy seguramente nos vamos a encontrar con cuestiones que tengan que ver con evidencia digital o con cuestiones de indicios de redes sociales, comunicaciones, etcétera, ¿no? Una llamada telefónica ya a este nivel que tenemos, por supuesto, pues es utilizada regularmente a través de un teléfono móvil que deja un rastro, que hay una conexión que implica el uso tal vez de una compañía de teléfono, que implica el uso de una plataforma de mensajería, entonces se empieza a expandir bastante, mucho más, pues el grado de dificultad que hay, tanto para las investigaciones, pues obviamente como la facilidad que pueden tener los delincuentes, ¿no? ¿Y cómo podemos tener este tipo de información así como muy a la mano? Bueno, pues obviamente el hecho de ubicar ciertos términos muy generales, pues, pero que les permitan a ustedes también ubicar la información que le están proporcionando, pero también con ella ahondar en otro tipo de preguntas o en otro tipo de información. Esto obviamente siempre pues tratando de proteger o dejando protegida tanto la investigación como a las víctimas, ¿no? Porque muchas veces puede ser que una plataforma se esté utilizando para captar muchísimas personas y esa plataforma sigue en línea, ¿no? Y mientras no se diga, por ejemplo, que se está usando esa plataforma o una forma de enganche o una técnica para ello, pues entonces se facilita la investigación y se protege también, por supuesto, a las víctimas, pero también el informarla de manera adecuada a tiempo, también a lo que ayuda es a prevenir a otras posibles víctimas de caer en ese tipo de engaños, ¿no? Entonces, hay diferentes términos, redes sociales, plataformas digitales, herramientas de comunicación, mensajería, hasta cuestiones, por ejemplo, como direcciones IP, ¿no? Que regularmente es de las primeras cosas que los investigadores tienen que tener a la mano para tratar de ubicar no solamente dónde está el posible delincuente, sino también la posible víctima, eh, porque son cuestiones digitales y esta dirección IP, que es, digamos, la dirección única con la que se puede identificar una conexión de Internet, pues por supuesto que implica un posible indicio para una investigación. Sin embargo, pues no necesariamente es el único elemento que vamos a poder tener o identificar dentro de diferentes entrevistas o dentro de diferentes informaciones que proporcionen como para poder zanjar de tajo que la investigación se va a llevar a cabo de manera exitosa o de que las víctimas van a poder ser ubicadas o identificadas. Si pasamos a la siguiente, Elisa, por favor. Muy bien, aquí simplemente dejo tres términos muy generales, pues, insisto, no se trata de hacer términos demasiado técnicos, sino justamente el identificar que estos elementos son algunos que en ocasiones se pueden mencionar dentro de las entrevistas o preguntas o términos que se llegan a utilizar. Y pues bueno, la dirección IP que ya abordábamos hace un momento, que es esta identificación de un dispositivo, pero sin embargo, pues bueno, no necesariamente indica qué persona está conectada, en dónde, a qué hora, etcétera, ¿no? O sea, no es infalible, ni siquiera es necesariamente una identificación única, inequívoca. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que las compañías de conexión a Internet, por ejemplo, proporcionen una misma dirección IP a diferentes grupos que están ubicados geográficamente cerca.
Y además, eso, pues bueno, lo que va a decir tal vez puede ser este conjunto de direcciones que tuvieron esta conexión, pero no van a identificar a una persona ni una dirección necesariamente de manera específica. ¿Y qué sucede también por parte de los delincuentes que pueden llegar a utilizar cierto tipo de herramientas como las redes privadas virtuales, que lo que hacen es enmascarar esas direcciones IPs? Entonces, eso, por supuesto, les facilita el hecho de que su dirección IP no sea vista o la dirección IP que se ve no sea la real, sino es una dirección que se puede encontrar inclusive en otro país. Y con eso, pues bueno, lo vamos a decir así, engañan a la compañía de conexión y obviamente a las posibles autoridades a pues tratar de identificar este lugar o esta persona en cierto momento y en cierto espacio, porque, pues bueno, hay esta red privada virtual que está funcionando para enmascarar o para reemplazar la IP original. Y los metadatos. Los metadatos son datos de datos, es información más global que existe, que no necesariamente da un detalle de la persona. En este caso, obviamente, estamos hablando de los posibles delincuentes. Pues bueno, el hecho de tener, por ejemplo, un screenshot o un mensaje o identificar una conexión no necesariamente va a llevar de manera inequívoca a la identificación del delincuente y a la ubicación de las posibles víctimas. Entonces, la tecnología juega en las dos partes. Juega desafortunadamente del lado de los delincuentes, pues porque la utilizan de manera delictiva, de manera negativa, y del lado de las autoridades, por supuesto, pues tiene que haber esta preparación tanto técnica como de manejo de cuestiones tecnológicas, no necesariamente de innovaciones de primera punta, pues, pero sí, por supuesto, empuja a que el uso de la tecnología juegue esa contraparte del lado de las investigaciones, sobre todo, pues bueno, de la identificación de algunos indicios que pueden ser de evidencia digital. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, aquí lo que quisiera también mencionar es que muchas veces cuando se puede identificar a una posible víctima, a un posible delincuente, pues bueno, está utilizando una red social que probablemente esté ubicada en un país diferente a México. Y eso significa que se tiene que hacer una solicitud de información por parte de la autoridad para poder tener la mayor información posible de esa persona que ya está siendo identificada como un posible delincuente. Sin embargo, en esta cuestión de conectividad y de datos que viajan cada que nosotros nos conectamos a una plataforma digital, pues existen tres niveles, ¿no? de información. Existe lo que es el dato del abonado, el dato de conexión y el dato de contenido. Todas las plataformas digitales, pues están hechas con una finalidad. Regularmente es un negocio que está amparado bajo una legislación que regularmente, pues bueno, está en un país diferente a México y que también tiene la obligación de proteger la información de sus clientes. Y eso es una cuestión que a todo mundo nos conviene, ¿no? Porque no quisiéramos que nuestra plataforma de red social que utilizábamos, o que utilicemos en cualquier momento pueda disponer de cualquier información de nosotros y menos pensando en que la primera, por ejemplo, lo que trata de identificar es, pues, quién usa la red social, ¿no? O qué cuenta de correo electrónico o a qué número de teléfono está asociado, que ese sería el dato del abonado. El dato de conexión, que son este tipo de información desde dónde se conectó, con qué tipo de dispositivo, con qué interactuó, e insisto, a cualquiera de nosotros, pues bueno, no nos gustaría que nuestra plataforma de red social pues estuviera divulgando ese tipo de información, porque por supuesto nosotros la utilizamos para lo que sea de utilizarse. Y el dato de contenido, que ya es el contenido de los mensajes, de las imágenes, de los archivos, etcétera, ¿no? Por supuesto que si yo mando una imagen de, no sé, del cierre de fin de año de mis hijos a un familiar, pues no quisiera que esa fotografía anduviera por todos lados, ¿no? Entonces ese es el contenido. Lo que realmente estoy mandando o estamos intercambiando en esa red social. ¿Qué significa entonces? Que cuando hay una investigación se debe de ser muy específico a la red social de qué es lo que se está pidiendo. Difícilmente de primera instancia se va a poder obtener el dato de contenido. O sea, ¿qué mejor prueba quisiéramos que una imagen o un video de la explotación de una víctima de trata de personas que identificamos desde dónde se conectó y que además sabemos quién es, ¿no? Y digamos, con este ejemplo rápido, cubriendo estas tres partes. Sin embargo, no necesariamente es posible hacerlo así o no de primera instancia, y por eso es que
las investigaciones pues pueden ser más complejas y más pensando en cuestiones transnacionales, ¿no? O sea, en cuestiones donde esta red social está en otro país bajo esos otros términos. Entonces, la evidencia digital tiende a ser frágil desde el punto de vista de que es importante tratarla de manera adecuada por parte de las autoridades y también ser preservada, por lo menos la parte de la información y la parte de la solicitud de cualquiera de estos tres tipos de datos por la plataforma de red social, las cuales pues prácticamente todas cooperan con las autoridades y todas tienen un portal para las autoridades, para que las autoridades puedan hacer solicitudes de información, pero claro, tienen que hacerlas conforme a las legislaciones correspondientes. Esto es, si tiene que ser firmada por un juez, por ejemplo, y si la empresa tiene obviamente también la obligación legal de dar ese tipo de información, pero todas cooperan con las autoridades desde el punto de vista de que a ellos mismos no les conviene que su plataforma salga súper en el top 5 rankeada de las redes sociales que pues más son utilizadas para delinquir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, es importante identificar este tipo de información, de conexiones, de esta dificultad o esta complejidad que se le suma a toda la parte digital. Y bueno, que por ello también, pues es importante saber qué tipo de información se tiene que solicitar en los términos legales correspondientes, cuándo se tiene que entregar y que eso facilite también, por supuesto, las investigaciones. Y pasamos a la siguiente, Eli, por favor. Muy bien, aquí simplemente para terminar y cerrar esta sección, pues bueno, es el hecho de un ejemplo que podría parecer muy hipotético, pero cada vez, por supuesto, son más reales, que pues bueno, hay una persona en un estado en México que es captada a través de una red social, pero que la cuenta está registrada en Estados Unidos, los servidores se encuentran en Irlanda, el sospechoso usa una VPN con un servidor en Países Bajos. Si está utilizando una VPN, nada nos asegura que efectivamente esté en Países Bajos, pero el pago de la explotación fue además en criptomonedas. El exchange es como la cartera, pues digamos, donde se manejan o de donde se intercambian estos criptoactivos o criptomonedas en otro país, ¿no? En Singapur. Entonces, bueno, esto es una cuestión de complejidad donde tenemos que tomar en cuenta estos elementos que vemos aquí, ¿no? Y esto simplemente es para que podamos observar el nivel de complejidad que existe y que por eso muchas veces las investigaciones pues pueden tomar más tiempo del debido, pero que eso no exime definitivamente el hecho de que hay tanto la tecnología como la preparación técnica o debe de existir también para las autoridades que hagan esas investigaciones y al mismo tiempo para que nosotros ubicando este tipo de escenarios pues también como personas usuarias de tecnología pues seamos cuidadosas y cuidadosos en lo que publicamos, en leer las letras pequeñas de nuestras aplicaciones cuando las instalamos, en identificar todas las redes sociales en las cuales estamos interactuando, nuestros correos electrónicos, etcétera, y cuestiones más básicos de ciberseguridad, pero que tienen que ver, en nuestro caso en particular, con el hecho de poder tratar de identificar mayor información de este tipo de innovaciones o de uso de tecnología cuando ustedes hagan un reporte o hagan una entrevista a diferentes autoridades, ¿no? Conocer todo este contexto también ayuda a identificar qué están haciendo los delincuentes en el uso indebido de tecnología y también cómo esa misma tecnología, porque muchas veces es la misma, ayuda o puede ayudar a las autoridades pues a tener una mejor investigación y por supuesto persecución de los delitos y claro, identificación de víctimas, ¿no? Yo hasta aquí dejo esta parte, Eli. Te regreso la palabra para que continúes, por favor. Claro que sí, Víctor, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a entrar ya en la parte más de la aplicación práctica de toda esta información que al día de hoy les hemos compartido y cómo el uso que se le dé en los medios de comunicación, cómo se maneje, pues tiene un impacto de una u otra manera, ¿no? En el sentido en el cual no solamente para la víctima, sino también para las personas, pues que son nuestro público. Entonces, aquí les quisiera invitar a que me acompañen, que participen conmigo y yo les hago esta pregunta. Digo, ya vimos qué se trata, ya vimos los mecanismos de control, ya vimos el tema de la tecnología. ¿Ustedes por qué creen que las personas víctimas no piden ayuda? O sea, hemos dicho que no precisamente están encadenadas, no precisamente están privadas de la libertad. Entonces, aquí preguntarles por qué no piden ayuda las personas víctimas. Entonces, voy a dar unos segunditos a ver si se animan a participar a través del chat y que nos puedan compartir cuáles son sus ideas al respecto.
Gracias, Mitzi, porque no se asumen como víctimas. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Por qué creen que las personas víctimas no piden ayuda? Muchas gracias, Marcela, porque ya están enganchadas emocionalmente con el victimario del síndrome de Estocolmo por temor a represalias. Tienen amenazados a sus familiares cercanos como hijos o padres porque tienen miedo, miedo a amenaza, les da vergüenza, están coartadas o se usan mecanismos para mantenerlas en ese estado porque les hacen pensar que es parte de su normalidad. En Ecuador porque les tienen bien identificados los miembros de las bandas, síndrome de indefensión aprendida, no tienen conciencia de ser víctimas, gracias, muchísimas respuestas, amenazas, chantaje, violencias, por la violencia física, sexual, ok, se sienten culpables, revictimización. Excelente, muchísimas gracias por todas sus respuestas, todas muy acertadas. Y antes de pasar a revisar pues lo que nosotros tenemos que decir en este sentido, me gustaría invitarles, veamos este video, no lo voy a dejar completo, pero me interesa que puedan conocer el testimonio que les presentamos ahora. Hola, mi nombre es Mixi. Yo soy sobreviviente de trata de personas. A la edad de 13 años, mi madre falleció. Esto me dejó en una situación de extrema vulnerabilidad, así que acudí con mi hermanastra. Ella era buena onda al principio, pero ella terminó explotándome laboral y sexualmente durante 2 años. En la época de explotación sexual, mi hermanastra me vendía a través de periódicos. Yo contestaba esas líneas telefónicas a donde los clientes llamaban. Después de hacer la cita, me llevaban a todos los hoteles en la Ciudad de México y yo era invisible para toda la sociedad, para todas las personas que laboraban en todos los hoteles. Yo entraba con mi hermanastra vestida como cualquier adolescente. Siempre decíamos que íbamos a entrar a dejar algo al huésped y que enseguida ya íbamos a salir. Pero nadie preguntaba más allá de eso, nadie lo cuestionaba. Nadie se preguntaba por qué entraba una mujer y una niña a una habitación de un hombre que alquilaba la habitación por 1 hora. Entonces, o lo sabían y no hacían nada o preferían ignorarlo. Y mucho tiempo me pasó que nadie me preguntó nada, nunca nadie me dirigía la palabra, hasta que un día alguien abrió los ojos y me vio. Y cuando me vio, me preguntó, ¿cómo estás? ¿No? ¿Y qué haces aquí? Y yo le respondí, brevemente le conté lo que me había pasado y me dijo, está bien, yo te creo y yo te voy a ayudar a que ya no estés más aquí. Él me ayudó a escapar y a denunciar a estas personas. Gracias a eso hoy tengo una nueva vida. Y yo quiero invitarte a que abras los ojos y seas esos ojos que puedan ver más allá de las apariencias y que puedas salvar una vida con tu reporte a la línea. Perfecto. Hola, mi Entonces, nombre es Mi. hasta aquí vamos a dejar el video. Mitzi es una activista que ha contado su historia en muchas ocasiones justamente para crear conciencia, ¿no? Y la importancia de que podamos dar a conocer la información correcta, la información que promueva la empatía con las víctimas y la necesidad de tomar acción. En sus respuestas puedo ver pues, que hay mucho conocimiento acerca de las implicaciones que tiene el delito de trata de personas para las víctimas y la importancia entonces de viendo cómo ellas son coartadas de sus propios recursos, son limitadas, son restringidas, pues ahí es donde cobra mayor relevancia todavía el rol que nosotros tenemos como sociedad. Hay datos de la Oficina de Naciones Unidas, del reporte de 2022, que en el 41% de los casos las víctimas acudieron al autorrescate. Entonces, ese 41% de las víctimas quiere decir que tuvieron que hacerlo por ellas mismas. ¿Por qué? Justo por casos como el de Mitzi, ¿no? Donde nos hacemos los que no vemos o no tenemos la información sobre cómo detectar un posible caso o qué hacer en el caso de que estemos frente a una situación sospechosa. Por ello es importante esta etapa de la presentación de los enfoques centrados en las víctimas y de darnos cuenta de que lo que comunicamos, preguntarnos si está, por un lado, promoviendo el respeto hacia las víctimas, fomentando el reporte y la denuncia,
y también fomentando el que las autoridades hagan su trabajo, ¿no? Porque muchas veces, al haber un incremento de casos, hemos leído notas donde esto se señala como, o de alguna forma se frasea como si fuera que las autoridades están fallando en su trabajo al haber un incremento de casos. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque el incremento de casos puede tener una doble lectura, ¿no? Recordemos que la cifra negra es del 96% en temas de trata. Entonces, el que haya un incremento de casos no solamente es porque la autoridad no está haciendo nada, sino también porque existe cada vez mayor conocimiento sobre lo que es la trata, sobre qué se debe hacer ante un caso de sospecha. Entonces hay que cuidar que nuestras cifras, o nuestra redacción o la forma en la que difundimos algo, evite que las autoridades lo que quieran es mejor no incrementar el número de carpetas de investigación que tienen, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene un impacto negativo al nivel de medios, sino que por el contrario se pueda dar esta doble lectura, esta lectura integral de lo que significa un incremento, por ejemplo, en las carpetas de investigación. En este sentido, vamos a revisar juntos pues a las respuestas que ustedes prácticamente dieron, me parece que todas, y muchísimas gracias, de por qué no piden ayuda a las personas víctimas, ¿no? Efectivamente, pues primero por desconocimiento de sus derechos o de cómo ejercerlos, a dónde acudir, cuáles son mis derechos. Falta de confianza en las autoridades, se sienten en deuda con la persona tratante, por miedo a represalias, por el mismo efecto del trauma, sentimientos de vergüenza o temor al rechazo de su familia o la sociedad, temor de volver a su país de origen en los casos de personas migrantes, por factores de su personalidad, que como sabemos, los tratantes van a elegir a las personas más vulnerables que encuentren, porque no se reconocen a sí mismas como víctimas de trata de personas. Y aquí siempre hay que tener en cuenta que las personas víctimas nunca tienen la culpa. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Por aquí nos dicen cada uno revisar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Sin clientes no hay trata, efectivamente. Ahora, ¿a qué nos referimos con el enfoque con el centro en las personas sobrevivientes para medios? Bueno, pues siempre hay 3 puntos principales. Minimizar el riesgo de revictimización de la persona sobreviviente, ¿no? Ofreciendo la información necesaria sobre los hechos, priorizando siempre la confidencialidad, la dignidad y la seguridad. El enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y enfoque diferenciado nos invita a reconocer las condiciones de vulnerabilidad que repercuten en las personas involucradas y sus circunstancias. ¿Sí? Las personas que están siendo víctimas de trata, les recuerdo, no tienen la culpa, no eligieron estar ahí, pues nada más porque sí, hay todo un contexto detrás de lo que sucedió. Y por otro lado, tenemos la promoción de la dignidad y autonomía de la persona sobreviviente. Esto es no limitar su capacidad de acción y decisión, ofreciendo la oportunidad de participar activamente en el proceso de justicia. Entonces, se requiere mucha paciencia, empatía y compasión de todas las partes involucradas. Tomemos en cuenta también que lo que nosotros estamos publicando puede o no incentivar a una víctima a pedir ayuda, ¿no? Dependiendo también lo que esté leyendo y cómo se maneja el caso. Si él lee un caso donde se le está responsabilizando a la víctima, pues quizá esto pueda desalentar su solicitud de ayuda. Algunas recomendaciones y mejores prácticas al momento de comunicar, pues siempre contextualizar los hechos, hacer visibles los factores de riesgo, ¿no? Para que haya más alerta al respecto. Tener en cuenta que nadie es víctima por decisión propia, lo que ya lo habíamos comentado, es un tema estructural, es un tema social, no es algo individual. Abordar la trata como problemática social, precisamente, ¿no? Como algo que nos involucra a todos y a los sistemas económicos, sociales que tenemos, políticos. Utilizar los términos adecuados. Trata de blancas es un término que ya no se utiliza, está completamente en desuso y ahorita Víctor nos va a dar algunos otros conceptos muy específicos. Dejar fuera juicios, prejuicios y estereotipos, ¿no? Creer que porque es mujer, le pasó esto, etcétera, ¿no? No construir héroes ni heroínas, proveer datos de organizaciones de apoyo, no sé si estamos dando una noticia, pues aprovechar el espacio para proveer información de a dónde podrían acudir las personas que necesiten ayuda u orientación y adoptar enfoques que superen las brechas de desigualdad, que son los enfoques que ya platicamos, ¿no? Minimizar el riesgo y respetar la integridad de las personas víctimas. Ahora también les quisiéramos compartir algunas consideraciones importantes para cuando se utilicen imágenes en las notas. No utilizar imágenes que permitan la identificación de la persona sobreviviente.
Por ejemplo, tenemos ahí a la derecha una donde únicamente se ven las manos, no hay forma de saber quién es. Evitar imágenes que refuercen estereotipos, sean degradantes o produzcan lástima, así como de personas encadenadas, ¿no? Muchas veces utilizan imágenes de mujeres en calle, con ropa, con poca ropa, o lo que sea, como aludiendo, ¿no? A que esto es un tema de que ellas están ahí, ellas trata de personas, o sea, cuidando estos estereotipos y estas imágenes que son degradantes o que continúan reforzando estereotipos. Preferir imágenes de espalda, no completas, de lugares donde son retenidas o explotadas, como la segunda imagen que tenemos en pantalla, ¿no? Que habla de un rancho en específico, y evitar metonimias visuales e imágenes falsas. Ahora, otro aspecto importante a considerar son las entrevistas, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que es muy delicado entrevistar a sobrevivientes de trata, ¿no? Vamos a utilizar la palabra sobrevivientes cuando la persona, bueno, pues ya se encuentra fuera de la situación de explotación y está con vida. La palabra víctimas se sugiere dejarla únicamente para cuando la persona ya no está con vida, ¿no? Derivado de una situación de trata. Entonces, no debemos entrevistar a las personas sobrevivientes durante los operativos, no entrevistar niños, niñas ni adolescentes. Recordemos que hay que tener mucho cuidado con este grupo de la población. Una entrevista no es un interrogatorio, y para evitar la revictimización es fundamental priorizar la empatía al entrevistar a una persona sobreviviente. Se requiere un buen manejo y un buen conocimiento de lo que es el trauma para poder entrevistar sin generar daño. Recordemos que cada interacción que una persona víctima tenga con las personas después de vivir una situación de explotación va a determinar el cómo lleve su proceso y el éxito que tenga en su reintegración a la sociedad. Entonces, algunas preguntas que no se deben hacer es: ¿por qué no te defendiste? ¿Qué te hicieron exactamente? ¿Cuántas veces pasó? ¿No? Preguntar detalles que son más del lado del morbo que de lo estrictamente necesario a conocer. Si tienen pruebas de lo que dices, ¿por qué? Porque aquí estamos de alguna forma dudando de la palabra de la persona víctima. ¿Qué crees que piensan de ti las personas que te conocen? ¿Por qué no escapaste si podías, no? Nuevamente estamos poniendo el peso sobre la persona sobreviviente, y cuestionándole como esta incapacidad de salir de la situación o esta incapacidad de prevenir lo que le sucedió. Entonces hay que tener mucho cuidado. Recordemos que ellas están pasando por un proceso en el que confiaron en alguien y esa confianza fue traicionada, donde pidieron el control de sus decisiones y de su vida, y hay que tener mucha empatía con esto que están viviendo, ¿no? Y sobre todo en los primeros momentos. Por lo tanto, es la invitación a evitar entrevistar a personas sobrevivientes en el caso de llegar a hacer alguna pregunta, cuidar la forma en la que hacemos y tener en cuenta que es posible que una persona sobreviviente relate los hechos quizá con algunas discrepancias entre relatos, pero esto no precisamente quiere decir que esté mintiendo, ¿no? O que se esté inventando algo, sino que el mismo efecto del trauma pues le genera dificultad para recordar con claridad lo que sucedió y para poder expresarse. Y ahora Víctor nos va a decir algunas cosas muy puntuales también para el tema de vocabulario y demás. Adelante. Gracias, Elisa. Pues solamente para complementar y a lo mejor me centro en algunos de estos porque pueden irlos leyendo y complementan justamente la diapositiva anterior y las sugerencias y comentarios de Elisa. Pues bueno, el hecho de decir que una sola IP delata algo, ¿no? O es toda la información que se requiere para poder, inclusive el otro término sería desmantelar, ¿no? Una red completa criminal. En verdad, ojalá así fuera, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo, tan simple como eso. Pero bueno, el hecho de que se tenga algún indicio, alguna información, alguna evidencia en particular, pues bueno, no necesariamente implica que el caso va a ser llevado con éxito o que definitivamente una red completa va a ser desmantelada, ¿no? Sabemos que, pues bueno, hay cosas que deben de ser muy puntuales, pues, y también palabras y frases, pues, que ayudan mucho a identificar este tipo de notas, pero siempre tiene que ser desde el punto de vista, pues, informado, ¿no? Y la intención justamente de la charla es que haya algunos conceptos por ahí que ustedes puedan ahondar un poco más, porque, por ejemplo, una red puede ser, o sea, no sabemos el tamaño de la red, ¿no? Y la autoridad lo puede comentar y por supuesto que puede ser un caso de éxito, pero no necesariamente ha sido desmantelada porque puede ser, obviamente, crimen organizado transnacional o esta cuestión de que inmediatamente o muy rápidamente se vuelve a reconstruir por una cuestión de facilidad tecnológica, ¿no? El hecho de que tienen una cuenta o 10 cuentas o 100 cuentas
no necesariamente significa que ya le pudimos pegar a las 500 o 5000, no nada más de quien es el delincuente o el tratante, sino también de quien consume la explotación, ¿no? Porque al final también eso, por supuesto, pues tiene estas implicaciones. Entonces, la invitación aquí justamente es a que podamos utilizar ciertos términos que se centren en la parte de la nota, no carguen justamente a la sobreviviente de víctima de trata de personas, perdón, la responsabilidad de lo que sucedió y que la parte de innovación digital, tecnológica, etcétera, pues vaya acompañando, ¿no? También a este tipo de notas porque va a ser muy, muy importante, ¿no? ¿Y por qué es tan importante también tener este tipo de información o llevarla de manera adecuada? Si pasamos a la siguiente, por favor, Eli. Muchas gracias. Pues bueno, porque a lo mejor una nota que no llega a este nivel de detalle, pues puede revictimizar o exponer inclusive a la identidad. Hablemos de una identidad inclusive de uso de plataformas de redes sociales, de cuenta de correo electrónico, de nick, de apodo que haya en alguna plataforma de videojuegos, etcétera. O puede alertar a los criminales de que ya fue identificado su modus operandi o fue identificada la plataforma o el videojuego o este apodo que utilizan en las redes sociales puede también obviamente, pues bueno, tener cierto sesgo o impedir de alguna u otra forma también una continuidad de la investigación, porque no necesariamente ahí termina o ahí se cierra un caso, sino puede ser punto de partida para el posible, la posible identificación de muchas más personas sobrevivientes. Y pues bueno, por supuesto, la intención es focalizarnos en lo que podemos hacer a través de esa nota, ¿no? Una nota que estructurada puede ayudar a la denuncia, facilitar la investigación o no interferir en ella, puede prevenir en la población, puede levantar esta bandera, digamos, de hay que tener estas precauciones y hay que tener también estas identificaciones y hay que también tratar de tener esa lectura de nuestro propio círculo social, porque yo recuerdo que alguna persona conocida me dijo que estaba teniendo comunicación en una red social de este tipo y entonces ver la nota Hola, ayuda mi nombre es también a Mixi. prevenir, ¿no? Yo soy sobreviviente de trata de Ay, por ahí personas. creo que se activó. Ay, gracias. Entonces, esto por supuesto que puede ser un aliado, ¿no? En las investigaciones y por supuesto en las personas sobrevivientes. Si pasamos a la siguiente, por favor, Eli. Aquí simplemente voy a dejar esta diapositiva para que la vean unos minutos. Viene un tipo de encabezado y en la parte de abajo lo que nosotros consideramos pues que puede tener como elementos para publicar, digamos, un titular o preferir hacer una revisión un poco más precisa, ¿no? De la información que se tiene. Y pues bueno, aquí más que una dinámica lo dejo justamente a nivel personal que ustedes puedan identificar cómo cada uno de esos titulares puede identificar o no una nota que puede ser de una forma propositiva, de una forma de prevención, de una forma de identificación, de una forma de ser empáticos y asociarse justamente con autoridades u otras personas que pueden en su momento sufrir algún tipo de este tipo de enganches que hemos platicado a lo largo de la charla. Entonces, pues bueno, ubicar que el vocabulario importa, el mensaje, por supuesto, importa y debe de importar hacia la parte pues de los sobrevivientes o las personas que desafortunadamente sufren este tipo de violencia y de delincuencia, ¿no? Y si pasamos ya a la siguiente, por favor, les dejaría también como que estos tres puntos muy generales, ¿no? Que es que la tecnología, pues al final siempre es el medio, ¿no? No vamos a satanizar a la tecnología porque, pues bueno, toda ella nos puede llevar a cuestiones súper positivas y definitivamente el uso que se le dé como cualquier otra herramienta, porque ese es lo que es la tecnología, la herramienta, pues va a depender de las personas que la utilizan, ¿no? La complejidad que da el entorno digital con todo lo que hemos conversado, pues bueno, es alta, pero eso definitivamente pues no implica ni significa que debemos de no podemos ya hacer nada ante la inteligencia artificial como potencializa y ante las redes sociales porque son empresas extremadamente grandes, transnacionales, con un poder económico impresionante. O sea, eso es una complejidad que tenemos enfrente, pero no significa que no debamos o no se pueda hacer algo al respecto en todos los términos, desde la parte personal, o sea, como usuarios y usuarias de tecnología, por supuesto, hasta las autoridades nacionales e inclusive internacionales, ¿no? Y que justamente la labor que realizan
la mayoría de ustedes, porque no nada más es la parte de periodismo, sino también el cómo se maneja o se publica la información desde las autoridades, desde la academia, desde las propias organizaciones civiles, pues bueno, siempre tiene que sumar a este tipo de problemáticas y tiene que ser un facilitador para poder tener justamente a este tipo de personas que están delinquiendo, identificarlas y perseguirlas, sancionarlas, por supuesto, pero por supuesto centrarnos en la víctima, en la persona. Eso es lo que tiene que tener un peso muy, muy alto en función no nada más de cuando se intenta ubicar a esta persona y poderla extraer de ese maltrato, de esa violencia, sino también después de, ¿no? Porque después de, pues pueden venir obviamente mucha más información que también es importante, porque la violencia no ha terminado, o si termina de la manera en la cual estaba pasando, pues por supuesto entramos a otro tipo de contexto donde esa persona sobreviviente pues ya tiene que tener una reintegración familiar, social, profesional, etcétera, y que debe de estar acompañado al respecto y que también sobre de eso pues hay que informar de la mejor manera y de la forma más constructiva posible, ¿no? Bueno, con esto igual te regreso la palabra, Eli, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues ya cerrando con la sesión del día de hoy, veo muchas preguntas en el chat y me da muchísimo gusto recordarles que pues los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, sin discriminación y libre de violencia. El periodismo debe evitar revictimizar, estereotipar, reproducir la violencia y criminalizar. Creo que algunas de las preguntas se pueden contestar un poco con este último mensaje, ¿no? De preguntarnos sí, yo sé que hay que publicar, yo sé que hay quizá la justificación, ¿no? De lo que es una autoridad la que lo está diciendo, pero pues sí invitarles a que lo hagamos con mucha conciencia y justo preguntarnos, ¿estoy estereotipando, estoy revictimizando, estoy reproduciendo la violencia o criminalizando? Y de qué forma puedo hacerlo, por el contrario, a través de los enfoques que les proponemos y de una forma en la que no se trata de cambiar la información, sino de seleccionar qué información es la que comparte la noticia, pero desde un respeto, ¿no? Desde un respeto hacia la víctima, desde una promoción de los derechos humanos, y de la denuncia y el reporte, ¿no? Quitando el culpar a las víctimas, el revictimizar. Desafortunadamente sí hay mucho desconocimiento sobre el tema y ustedes mismos lo colocan en el chat, ¿no? Son a veces las mismas autoridades las que muestran una falta de empatía, que ni siquiera utilizan quizá los conceptos adecuados o la forma en la que se expresan, pues que no abona a esta labor que hoy les invitamos a hacer, de utilizar ese poder que tienen para comunicar de la forma adecuada, asertiva y que promueva el reporte y el respeto a las víctimas. Sabemos que fue mucha información y por ello no queremos que se quede aquí, sino que les queremos compartir esta guía, cómo abordar la trata de personas en los medios. Es una guía de 8 páginas que pueden descargar con el QR y siéntanse libre de compartirla con quien ustedes consideren es de uso libre, ¿no? Y se generó precisamente con la intención de poderles dejar ahí un pequeño manual de cómo, de estas pautas que hemos platicado y de la información general sobre el delito, para que se la puedan llevar para sus compañeros, ¿no? Entonces, ok, recomendaciones específicas vienen justo en la guía. No sé cómo quieran que manejemos las preguntas, Diana y Uriel. Dejo aquí las herramientas de consulta. Voy a copiar una pantalla de esta última diapositiva sobre la guía que les estamos proponiendo. La voy a copiar en el chat para que puedan verla ahí y poder ahora compartirles también lo que son los datos de contacto de Víctor y míos, por si alguien tiene alguna cuestión más específica que quiera abordar, pero les regreso la palabra Uriel y Diana para el manejo de las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes, Víctor, Elisa, por la magistral presentación que nos acaban de dar. Estoy seguro que a todas y a todos les servirá de muchísimo en su actuar como periodistas, como autoridad, como personas que pueden estar en contacto con este tipo de situaciones. Y bien, sin extender, voy a darle lectura a algunas preguntas. Todavía estamos en tiempo. Vamos a ver cuántas alcanzamos y aquí estoy en el chat. Viene la primera de Aurelia Fuentes.
que menciona, aplica con el reclutamiento de hombres adultos por medio del engaño para ir a la guerra, por ejemplo, de Ucrania y Rusia. Gracias. Sí, aquí habrá, evidentemente es poca la información para poder contestar con certeza, pero si encontramos estos elementos de que hay un engaño, por lo que comentan en la redacción, y posteriormente al ir a la guerra son obligados a permanecer en esta situación, sí podríamos estar sospechando de un caso de trata. Habría que ver cómo el escenario en general es un delito muy complejo, pero recordemos estos elementos, ¿no? Un enganche en los medios en los que el engaño es uno de ellos y la explotación donde la persona no puede, no tiene libertad para resistirse o dejar de hacer la actividad que se le está imponiendo. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de Diego Mendoza López. Él menciona, en el caso de las plataformas de videojuegos y redes sociales, ¿se sabe si ya existen nuevas medidas a nivel nacional o internacional actualmente para combatir el enganche con posibles víctimas? Sí, bueno, todas las plataformas lo que tienen, lo que indican que tienen, y lo pueden revisar, no está tan en sus páginas frontales, digamos, pero lo ideal sería obviamente entrar al sitio web de cada plataforma e identificar toda la parte de, pues bueno, primero las reglas que tienen, ¿no? Desde allí es algo obviamente muy básico y eso no significa que se haga un combate frontal a la problemática, pero bueno, es un inicio, ¿no? En función de las reglas. Después, esta cuestión de comunicación con las autoridades. También la mayoría de ellas tienen una forma de comunicación con autoridades para identificar posibles cuestiones de material de abuso sexual infantil, contenido sensible, no autorizado, etcétera, ¿no? Que también implica lo mismo. Y hay algunas otras medidas que pues cada uno de los países puede estar identificando, ¿no? Por ahí se han leído, en algunos países ya se están teniendo legislaciones respecto a la edad mínima, pues, pero además prohibir el hecho de que niñas o niños se conecten o utilicen redes sociales en particular. Y pues bueno, son medidas que cada uno de los países identifica como necesarias, ¿no? Esto depende, por supuesto, de cada legislación, de cada país como lo tenga, y de, pues bueno, las investigaciones, datos duros, etcétera, que consideran tener como para tener este tipo de legislaciones, ¿no? Entonces, además de la legislación y de lo que realizan las plataformas y la parte también de prevención de ambas partes, tanto de las plataformas como de las autoridades o de los gobiernos, pues bueno, es algo que definitivamente es básico, ¿no? La parte de sensibilizar. Y pues bueno, combatir como tal el enganche, pues bueno, siempre va a implicar una investigación o va a implicar, por supuesto, el hecho de que una autoridad esté al tanto de, a través de algún patrullaje o a través de algún operativo, pero también, por supuesto, de las denuncias que pueden existir, ¿no? Porque muchas veces, pues bueno, es necesaria esta denuncia también para empezar a identificar el delito y hacer la investigación. Entonces, creo que de manera general, de manera nacional e internacional, pues bueno, sí hay actividades relacionadas con este tipo de problemáticas y delitos. Sin embargo, pues bueno, siempre va a ser un reto, ¿no? El hecho de que esas acciones que se lleven a cabo, pues sean únicas o definitivas, porque de nuevo, la parte digital, pues tiene bastantes vectores o bastantes ángulos desde los cuales se puede empezar o se aborda, y cada uno de ellos, pues desafortunadamente, es utilizado por los delincuentes, pues para tratar, por supuesto, de ser cada vez menos identificables, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta, Víctor. Vamos a leer una tercera pregunta de Coco Bazán, que dice, en México el gobierno solicitó a las telefonías vincular los celulares. Se requiere de INE o pasaporte y una fotografía. Si no se vincula este mes, se perderá el servicio. No ha tenido buen resultado, ya que las personas no confiamos en el uso de datos y en lo personal siento que seremos más vulnerables. ¿Qué opina Víctor? Bueno, esta temática es obviamente algo que está muy presente y sobre todo ya este mes que se tiene este límite para hacer este registro. Lo que puedo decir aquí es que, pues bueno, es una actividad que está llevando a cabo el Estado, es algo que ya se vino anunciando desde hace ya bastante tiempo. Esto, de una u otra forma, pues bueno, el hecho de tener una identificación de una línea telefónica, pues por supuesto que
y eso las autoridades podrían confirmarlo en su caso, pues identificar, por supuesto, de una manera mucho más sencilla cuando se tiene el número de teléfono asociado a la persona. Sin embargo, pues bueno, es mucho más allá, ¿no? La problemática de la trata de personas y la captación por medio de tecnologías al respecto. Por supuesto que debe de tener puntos de ayuda. En otros países se lleva a cabo este tipo de actividades y nosotros mismos también a muchas redes sociales proporcionamos estos y más datos, ¿no? En ocasiones conscientemente, en ocasiones inconscientemente, porque no leemos las letras pequeñas. Entonces, creo que el foco que quisiera darle a esta respuesta es que hay más de una acción, ¿no? Que debemos de realizar para poder tanto facilitar las investigaciones como obviamente estar protegidos a través o de este tipo de vulnerabilidades o riesgos y que pues bueno, cada gobierno también implementa las instancias que considera pues para atacar las diferentes problemáticas que existen en cada uno de sus países, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, que es de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y mencionan qué pasa cuando estas preguntas, a las preguntas revictimizantes, entran dentro de las periciales para la identificación científica de los actos de victimización e incluso jurídica del lugar, fecha y forma. Gracias, Uriel. Aquí aprovecho para comentarles que la oficina tiene un modelo específico de entrevista que se llama PACE o PIS, por sus siglas en inglés, donde es una metodología que se propone justo para evitar esta revictimización. Es un documento público. Ahorita me es difícil como poderlo postear aquí, está justo contestando otra respuesta, pero a través de este modelo PACE, así lo pueden buscar, como PACE You Know DC, y ahí pueden encontrar la metodología para precisamente evitar la revictimización de las víctimas, específicamente trata, e incluso es un modelo aplicable para cuando entrevistamos a los probables responsables, ¿no? Porque también respetando el debido proceso y sus derechos es el mismo caso y aplicable para ambos. Muchísimas gracias, Elisa. Ok, todavía vamos a dar, nos quedan 4 minutitos. Yo creo que una última, justo para también respetar el tiempo del webinar, de la ponente y del ponente, y pues de ustedes que muy amablemente se conectaron el día de hoy. Así que pasamos a qué recomendación brindan ustedes si un cliente llega a una institución bancaria intentando realizar una transferencia internacional o un envío de dinero porque tienen secuestrado a un familiar en otro país. ¿Cómo puede proceder la institución financiera en estos casos desde el punto de vista de lavado de dinero y de trata de personas? Pregunta Luis Alonso Lara Milla. Gracias, Luis Alonso. Aquí aprovecho para comentarles, como parte del todo el equipo de trata de personas, existe un equipo especializado en lavado de activos. Hay un proyecto particular que ya lleva más de 2 años funcionando, donde está trabajando con la Unidad de Inteligencia Financiera y las fiscalías de determinados estados. Entonces, desconozco si nos estás bueno, si perteneces a alguna institución bancaria o a alguna fiscalía, pero si no tienen inconveniente, Diana y Uriel, quizá que nos pudieran enviar los datos de esta persona, si quiere que platiquemos más al respecto y poderlo enlazar con el equipo particular de tratado de lavado de activos para que le puedan proporcionar. Han generado muchísima información, entonces creo que podrían darle una respuesta mucho más precisa y a fondo, si hacemos ese enlace, si les parece bien. Claro que sí, Elisa, muchísimas gracias por la respuesta y por su tiempo. Y bueno, ya ahora sí estando sobre tiempo y por respeto a ustedes y a las personas que se conectaron, voy a dejar el uso de la voz a mi presidenta Diana Flores para que dé cierre al evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Uriel. Pues presidente de la organización básicamente, pero siempre muy, muy agradecida con ustedes por toda la información que tienen tan vigente, tan actualizada. Muchas gracias, Víctor, Elisa, por haberse tomado este par de horas en podernos pues, dar tanta información valiosa, ¿no? Yo creo que si no en el chat nos va a preguntar que si podemos tener acceso, pero ya lo diste, Elisa, está increíble ese pequeño manual que hicieron para cómo comunicar en medios. Así que, si no me equivoco, ya se puso también aquí
en el chat el link para que lo puedan tener. Aquí yo lo estoy viendo. Elisa, lo compartiste, mil gracias. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que estén muy pendientes de todos los esfuerzos y de esta forma podamos llegar a mucho más personas, más países con toda esta información que es de gran, gran valor. Vamos a conservar este webinar grabado, que después ustedes lo puedan ver en nuestro canal de YouTube, que es Fin de la Esclavitud AC. Y como tal, pues puedan verlo, compartir con sus colegas de medios de comunicación. Sabemos que están cubriendo algunos otros eventos y muchos de ellos, pues, toda la Copa Mundialista. Así que, pues, gracias por haberse conectado. Síganos por ahí en nuestras redes sociales. Estamos como @fin-de-la-esclavitud. Y también ahí estamos subiendo toda la información y todos los webinars que vamos a ir teniendo con algunos ponentes internacionales, que la verdad sí lo quiero mencionar, porque tenemos algunas alianzas con organizaciones de otros países y que hacen un trabajo increíble en este esfuerzo. Así que pues sin más, una vez más, gracias a todos, gracias a todas, pues que tengan un excelente viernes. Sé que todos estamos, todos los mexicanos que estén muy mexicanas que estamos conectados, estamos muy, muy contentos por los resultados de ayer y bueno, nos vamos a ir a tener seguramente, ¿verdad? Unos tiempos increíbles viendo la Copa Mundialista también. Y pues no se olviden, ¿no? De esta campaña tan importante que tenemos que se llama It's a Penalty y que justamente busca educar, sensibilizar y profundizar para que podamos tener a la mano estos teléfonos de denuncia y de reporte, pero que también podamos ser los ojos de muchas oportunidades para poder levantar la voz por quienes no pueden hacerlo. Así que vayan ahí a nuestras redes sociales, está la campaña de It's a Penalty. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente, Uriel, por todo el esfuerzo y gracias a todos y a todas por haberse conectado. Que tengan un excelente viernes.